Vamos a iniciar en esta mañana la enseñanza, y yo le he pedido al Señor pues que sea de edificación, que sea de refrigerio y de ubicación para nosotros, que sea como un refrescamiento para todos nosotros, la palabra del Señor en esta mañana. Muchas veces hemos hablado de esto, y mi esposo el miércoles hablaba acerca de la declaración. Hablaba acerca de la declaración, y creo que es importante esto. Es importante declarar, es bíblico declarar. Es bíblico soltar palabra, porque muchos en la Biblia nos enseñan que así es como se debe hacer. Para ver efecto, para ver las cosas realizarse, hay que hablar, hay que declarar. Dios mismo nos da el modelo en Génesis 1, porque lo primero que Él hace en Génesis 1 dice la palabra, y dijo, sea la luz. Fue lo primero que Dios hizo, hablar. Ay, se nos está desarmando. Vale que eso es espuma. Eso es para el sonido, Juanca. Porfa, haceme ahí el favor. Y Dios dijo, hágase la luz, o sea la luz. Y cuando Dios dijo eso, separó, dice la Biblia, dice Génesis 1, que separó las tinieblas. Y uno de los significados de la palabra en hebreo es luz. Entonces lo primero que hizo Dios en Génesis 1 fue soltar palabra, decir, declarar, porque eso es lo que significa luz, o palabra significa luz. Entonces cuando Dios dijo sea la luz, Dios soltó palabra, dijo sea la palabra. Y Dios soltó una palabra creativa. Dios soltó una palabra que hizo las cosas de la nada. Hizo todo lo que nosotros vemos hasta el día de hoy. Nos hizo a nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña que Él primero nos hizo. No, primero nos creó, es así lo que dice Isaías. Primero nos creó y luego nos formó. Dios nos creó primero con la palabra, cuando dijo hagamos al hombre, y ya luego lo formó con sus manos. Entonces Dios, antes de crear o de formar algo, primero lo diseña con palabra. Primero habla, primero dice, primero declara. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y si usted y yo tenemos en nosotros el depósito de su esencia, que es el Espíritu Santo, somos sus hijos, hemos sido hechos hijos por medio de la sangre de Cristo, y somos portadores de su presencia por medio del Espíritu Santo. En usted y en mí está el poder de declarar la palabra, de hablar, y de que lo que nosotros hablemos sea hecho. Amén. Pero ¿qué pasa? Yo le decía a la iglesia en la mañana, el problema es lo que nosotros escuchamos, las atmósferas donde nosotros nos movemos, los ambientes que generalmente nos rodean, las personas a las que generalmente escuchamos, esas voces que están constantemente trayendo declaraciones, información, circunstancias, realidades, porque hay cosas que son una realidad que no podemos decir no existen, pero que a nosotros no nos debe de afectar, que nuestra declaración no debe ser afectada por eso, aún por nuestra realidad. Mi realidad puede ser una, pero mi posición en Dios dice otra cosa de mi realidad. Y es eso lo que yo hablo, no lo que puedo estar viviendo hoy, sino lo que Dios a mí me dice que hable. Jeremías 1:5 dice, yo pondré mis palabras en tu boca. Le está diciendo al profeta, yo, Dios, yo, el Creador, yo quien te formó, voy a poner mis palabras en tu boca. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros hablando?
¿Qué palabras son las que salen por nuestra boca día a día? Y yo le decía hoy a la iglesia eso en la mañana. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos creyendo? Porque lo que nosotros confesemos o lo que nosotros hablamos es de lo que nosotros estamos llenos por dentro. Si yo hablo fe es porque estoy llena de fe por dentro. Pero si yo hablo tragedia, si yo hablo enfermedad, si yo hablo problemas, si yo hablo fracaso, es porque eso está dentro de mí. Porque dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro le dijo a un hombre en determinado momento: lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que nosotros portamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro? Lo que nosotros tenemos es lo que nosotros damos. Amén. A mí me hace gracia, yo tengo un maestro y he estado en un curso con él por varios meses. Y él decía en estos días, espero no ofender a nadie, pero a mí me hacía gracia, yo le comentaba esto a mi esposo. Dice, hay hermanos, hay hijos de Dios que han escogido ser la bilis del cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero él decía, hay unos que han escogido ser la bilis, porque solo hablan. Lo único que hablan es amargura, lo único que hablan es negativo. Y yo decía, ay no, yo no quiero ser la bilis. Yo no quiero ser eso, yo no quiero ser el hígado. Yo quiero ser otra parte del cuerpo, Señor. Yo quiero ser otra parte que te glorifique. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que constantemente estamos nosotros confesando? Y el Señor hoy me daba puedo tal vez compartirlo como una especie de visión. Y analizando la palabra, me daba una visión y Él me decía, cada vez que abren la boca y hablan, es como si se anudaran, si le dieran una vuelta como un mecate a su vida. Y hay gente que vive atada, hay gente que vive como inmovilizada, porque con sus mismas palabras se han encargado de darse como una vuelta, ¿verdad? Cada palabra le da una vuelta al mecate y va paralizando y va quitando movilidad a la persona misma. Y yo podía ver eso y yo decía, Señor, qué tremendo, qué cuidado hay que tener con las palabras. El pastor nos decía, todo lo que nosotros hablemos es un decreto, es un edicto, es algo que va a ser ejecutado. ¿Por qué? Porque es dado por una persona en autoridad. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted fue puesto en un lugar de autoridad. Dice la palabra del Señor, y el pastor lo enseñaba el miércoles, estábamos sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales, en lugar de autoridad. Lo sepa o no lo sepa usted, usted declara palabras que le dan derecho al enemigo o le dan derecho a Dios de actuar. El tema es quién está actuando en nuestra casa, quién está actuando en nuestra vida, qué palabra es la que se está ejecutando. ¿Por qué? Porque el pastor nos ha enseñado muy bien esto. Somos parte de una asamblea, somos legisladores. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo digo, eso será. Lo haga o no lo haga con conciencia, lo haga o no lo haga con revelación. La palabra que salga por mi boca, por la tuya, así será. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas es lo que estás creyendo. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 4:13, por favor. Vamos a pedirle al Señor aguantar este asunto de las mascarillas. Yo le decía en la mañana a la iglesia, qué tirada. La única parte del cuerpo que se me va de cachetes. Es lo único, porque todo esto suda, ¿verdad? Cuando uno anda con la mascarilla suda y suda y suda. Es lo único que estoy rebajando. Se me va a ver la cara chiquitita y el cuerpo grande. Ay, Señor.
El problema fue este. Yo le dije al Señor, quiero bajar de peso. Lo que pasa es que no le fui específica. Fallé con mis palabras ahí. Ahí fallé. Pero bueno es Dios, amén. Hasta con esto nos gozamos. Y aprendemos a usarlo. 2 Corintios 4:13. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Tal vez es un poco diferente o más sencilla que la suya, pero dice así la palabra del Señor. La escritura dice: tuve fe y por eso hablé. Ese que está diciendo tuve fe y por eso hablé es el salmista David. Eso lo vemos declarado de parte de David en el Salmo 116:10. Tuve fe y por eso hablé. De igual manera, ahí ya es el apóstol hablando. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. La pregunta aquí es: ¿en qué estamos nosotros creyendo? ¿A quién nosotros le creemos? ¿Le creemos a las noticias cada mediodía? Y vemos esas tragedias que están pasando a nivel mundial. Y decimos: ay Señor, qué barbaridad lo que está pasando, lo que nos espera. Pobres chiquitos estos que van para arriba, ¿qué les espera? ¿Qué hablamos nosotros? Ay Señor, esta situación económica en el país de mal en peor. Ay Señor, que no pierda mi trabajo. ¿En qué tiene usted fe? Porque dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud creemos y también hablamos. El detalle aquí está en qué estamos creyendo nosotros. ¿En quién estamos nosotros creyendo? La palabra del Señor de boca de Jesús decía: creed en mí. Yo he vencido al mundo. Así lo dijo Cristo: crean en mí, ya yo he vencido. No hay circunstancia allá afuera, no hay circunstancia ni siquiera aquí adentro de nuestra mente que tenga más poder si empezamos a creer en Jesucristo. Si usted y yo estamos parados en la roca firme, como dice la palabra, que es Él, si nuestros cimientos están sostenidos por la piedra angular que es Cristo, no hay nada que temer. No hay nada que temer. El detalle es: ¿a quién le creemos nosotros? ¿De qué está lleno nuestro depósito? Yo le decía a la iglesia en la mañana: si nosotros no comemos esto, si no sacamos el tiempo para ser enseñados, para ser instruidos en la palabra, entonces ¿qué nos va a sostener en el día malo? ¿Qué nos va a sostener en medio de la crisis? ¿Qué palabra vamos nosotros a declarar que contrarreste la circunstancia que está viniendo? Amén. La palabra del Señor por medio del apóstol Pablo también nos inspira y nos invita ¿a qué? A que tomemos el escudo de la fe, dice la palabra. ¿Para qué? Para contrarrestar los dardos del enemigo. El escudo de la fe. ¿Qué son los dardos? En estos días escuchaba: los dardos se asemejan a las saetas. ¿Qué son saetas? Son flechas. La palabra saeta, uno de los significados en el hebreo es palabras. Palabras que llevan una dirección y que llevan una velocidad. Nosotros debemos de tener nuestra fe siempre como escudo, nuestra fe bien cimentada. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para cuando vengan los dardos, cuando vengan esas palabras a querernos golpear, a querernos desestabilizar, entonces usted y yo podamos contrarrestar el efecto que esas palabras quieren decirnos. Pero ¿qué pasa? Andamos descuidados y cuando menos pensamos, alguien nos dice algo que nos lastimó, alguien nos dice algo que nos desestabiliza y nos da temor, nos da angustia, nos da porque nos descuidamos, porque permitimos que esa palabra entrara como un dardo
Porque dice que son palabras, las saetas son palabras que llevan una velocidad y una dirección. Y usted y yo somos el blanco. Porque el enemigo lo que busca es destruirnos, lo que busca es sacarnos del propósito, lo que busca es desanimarnos y que usted y yo renunciemos y demos un paso al lado, como lo hicieron muchos en esta temporada, y digamos: ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con la iglesia, la verdad que esto está muy difícil y la verdad que mejor me quedo entre la casa, debajo de la cama, escondido como el avestruz, para no darme cuenta de nada. No, a eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a nosotros como atalayas, nos llamó a nosotros como jueces, nos llamó a nosotros para que gobernáramos. Y usted y yo gobernamos, tenemos que gobernar. Número 1, nuestra mente, nuestro corazón. Número 2, nuestra casa. Y el territorio donde hemos sido puestos con propósito. ¿Y cómo sojuzgamos? Con la palabra, con lo que nosotros declaramos. Pero si no hay palabra de Dios en nosotros, entonces, ¿cómo van a cambiar las circunstancias? ¿Cómo va a cambiar lo que estamos viviendo internamente? ¿Cómo va a cambiar lo que me rodea? Si solo abrimos nuestra boca para pelear, para ofender, para dañar. Si solo abrimos nuestra boca para hablar problemas, para hablar tragedias, para hablar no sé, calamidad o enfermedad. No podemos. A nosotros no se nos es permitido eso. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que hay un fiscal acusador escuchando y tomando las palabras, cazando las palabras que nosotros decimos. Él está tomando en el aire. Las diga usted en vacilón, las diga usted en broma, las diga usted en un momento de desánimo, las diga usted sabiendo lo que está diciendo. Él no le importa si usted estaba vacilando. Si usted estaba como el chavo, sin querer queriendo, se le salió. A él no le importa eso. Él tomó la palabra y pidió la ejecución de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Hablar bien, hablar palabra, hablar correctamente, hablar vida, porque a eso nos llamó Dios, a vida, dice la palabra. Fuimos llamados a vida, no a muerte. ¿Que hay situaciones difíciles? Sí. No vamos a vivir una irrealidad. Hay situaciones difíciles, pero usted y yo tenemos la palabra. ¿Para qué? Para empezar a contrarrestar, para empezar a cambiar, para empezar a transformar aquella situación que hoy estamos viviendo. Llámese como se llame. Amén. Dice: tuve fe, dice el salmista, tuve fe. ¿Y qué es fe? La raíz que le da origen a la palabra fe es amán. Y amán significa estar seguro, ser duradero, confiar, creer. Esa es la raíz de la palabra fe, amán. Pero esa palabra amán le da origen a 3 palabras que en el español son amén. Y cuando usted dice amén, usted está diciendo así sea. Está diciendo verdad. Eso significa amén. Cuando usted le dicen, cuando yo a usted le puedo decir, usted es bendecido, y usted dice amén, usted dice, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que significa amén. Hay otra palabra, emet. Emet significa verdadero. Y la palabra emuná, que es una palabra la cual el pastor nos ha enseñado ya muy profundamente. Y emuná significa fidelidad, obedecer y creer. Entonces, ¿qué significa la palabra fe? Significa así sea, verdad.
significa confiar, significa estar seguro, significa creer, significa fidelidad y significa obedecer. Eso significa la palabra fe. Entonces, ¿qué dice? Por lo cual yo tuve fe, por lo cual yo tuve fidelidad, por lo cual yo soy obediente, por lo cual yo creo, por lo cual es verdadero, por lo cual yo hablo. Y Dios es fiel y es verdadero. Amén. Hebreos 12:2, no lo busque, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra: puesto los ojos en Él. Por eso este mensaje me enfoca y me lleva a Cristo. Si Cristo no es la piedra angular en mi vida, si Cristo no es la roca donde yo estoy firme, si Él no es el que me llena, ¿de qué estoy lleno yo? Porque dice la palabra, es el autor, fue el que le dio origen, fue el que lo creó, fue el que lo... Cristo, autor. ¿Quién es el autor? Es alguien que crea, es alguien que produce algo de la nada, que no existía. Eso es un autor. Cristo, autor y consumador. ¿Qué es consumador? El que vino a cumplir, el que vino a vivir la fe. Jesús le da el auténtico significado a la fe. Y entonces fe es creer, ver, caminar en plena obediencia, porque si me baso en Cristo, esto es fe. Fe es rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza, esperanza y obediencia solo en Dios, para ver lo que aún no está, como si fuese más real que nunca. Pero ¿cómo vivo yo esto? En plena confianza y obediencia en Dios. Eso es fe. Es aunque yo no lo vea. Es tener los ojos guardando la distancia. Los ojos de Dios en mí. Porque Dios dijo, Dios lo que veía era oscuridad en Génesis 1. Veía tinieblas, veía desorden. Pero Él dijo, sea la luz, sea la palabra. Y la palabra que trajo, orden. Y la palabra que trajo, toda la creación. Entonces, si yo empiezo a declarar palabra, si yo empiezo a declarar lo que el Espíritu Santo me inspira a declarar, yo voy a declarar luz en medio de cualquier tiniebla que me esté rodeando en mi vida, que esté rodeando mi casa, que esté tomando control del trabajo, que esté tomando control de mi corazón, de mi espíritu. Pero si yo hablo palabra, ¿pero qué es lo que pasa? Que ha venido un espíritu a enmudecer la iglesia. No solamente con esto. La iglesia no declara palabra porque no conocen la palabra, porque no estudian la palabra, porque no recuerdan la palabra. Yo hice la prueba hace unos días. Les hice una trampa a las danzoras de la iglesia. Les estaban poniendo una tarea. Ellas estaban haciendo trampa también. No se estaban aprendiendo los versículos bíblicos que les pidieron. La profesora de danza en la academia les puso a aprenderse un versículo, a leer proverbios, y en cada proverbio del día tenían que aprenderse un versículo bíblico y enviarlo. Yo estaba viendo las, ¿verdad? Yo, estas tramposillas, ¿verdad? Creen que, ¿verdad? Ya uno, como dice, ya van y ya uno venía, ¿verdad? Pasaron unos días y entonces les pregunto yo, era como 9 del mes o algo así era. Digo, díganme en una cosa, chiquillas, porque yo me reúno con ellas una vez a la semana. Díganme en una cosa, ¿quién se acuerda del versículo de Proverbios 1? Y el silencio reinó en la sala.
porque no se acordaban. Ninguna se acordó del versículo que se habían aprendido y enviado. Ninguna se acordó. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa con nosotros los padres, porque nuestros hijos son reflejo de nosotros. Eso es lo que pasa. A mí los hijos me hablan mucho con sus acciones, a mí los hijos me hablan mucho, y yo sé cómo son ustedes, papás, porque veo a sus hijos, y los hijos son reflejo de nosotros. ¿Qué pasa? Yo les decía a ellas, ustedes aprendieron el versículo bíblico, las que se lo aprendieron para el momento, pero para cuando lo van a necesitar no se van a acordar, porque estudian la Biblia como estudian para un examen en la escuela, solo para el momento. Porque si nosotros estudiáramos bien, recordaríamos las cosas, no importa el tiempo que pase. Yo a Yael se lo demuestro a veces con las tablas de multiplicar. Esta generación millennial es vaga porque tienen toda la tecnología. Pregúntale las tablas a esta generación, las tablas de multiplicar, no se las saben. No se las saben. Pregúntale la del 2 y la del 3, ¿verdad? Pero ya se pasa uno, la del 4 y... ¿verdad? Qué cosa más terrible. Mi generación, que somos los 70s, cuando yo entré a la escuela, a mí me enseñaron las tablas de multiplicar y tenía que aprendérmelas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y se las preguntaban a uno en desorden. A mí ya él me dice, pregúntenmelas en orden, para ir, ¿verdad? Para usar esto. Y yo, ¿así cuándo? Entonces yo le explico a ella con ciertas cosas de la escuela. Hay cosas, y ella me dice a mí a veces, ay, ¿cómo se acuerda de eso? Porque uno lo aprendió para toda la vida. Hay cosas que uno las aprendió en la escuela para toda la vida y no se le olvidan, porque fueron enseñadas de una forma que uno guardó esa información. Entonces, pasa el tiempo y a uno no se le olvidó. Pero esta generación es así. Van a un examen, a la semana siguiente le preguntan y están en Júpiter los chiquillos. Este año vieron una materia, el otro año cuando entran en febrero empiezan a hacer repaso. ¿Y qué dicen los chiquillos? Ay, niña, eso no lo vimos el año pasado, no lo vimos. Y le juran y le perjuran a las maestras o a los profesores que no lo vieron. ¿Por qué? Porque no memorizaron, porque nada más lo aprendieron para el momento, para salir del paso. Lo mismo pasa con la palabra. Nosotros leemos la palabra para el momento, para salir del paso, pero en realidad no la memorizamos para usarla. Y yo quiero que ustedes entiendan algo, iglesia. Tenemos que comer palabra ahora, porque llegará el momento que no se va a poder usar la Biblia. Llegará el momento en que va a ser prohibido leer la Biblia, porque así está escrito. Hacia eso vamos. Y si usted y yo no tenemos el depósito nuestro lleno, ¿qué vamos a hablar cuando usted no pueda leer la Biblia y esté pasando una circunstancia o necesite hablarle a alguien? ¿Qué le va a decir usted? Ay, no, tranquilo, esto va a pasar. Nada más le va a decir eso. No, hay que hablarle palabra a la gente. Y si usted no tiene, ¿qué va a hablar? ¿Qué le va a sostener a usted en el día malo, en el día de aflicción? ¿Qué le va a sostener si no es la palabra? Entonces, ¿qué debemos hacer? Invertirnos en aprender, invertirnos en eso. Hay muchas maneras de creer, pero una sola es la que justifica. ¿Y qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham fue justificado por su fe, dice la palabra en Génesis 15. Él creyó de tal forma lo que Dios, un Dios que él no conocía, le habló y le declaró para él una palabra, una promesa que él no sabía si iba a ser realidad o no, porque él no conocía a ese Dios. Para él Dios era extraño, porque él adoraba a otros dioses. Él había sido criado en una cultura diferente.
que Abraham puso su confianza, su fe, su emuná en Dios, y le fue contada por justicia. De aquí que todos los que creen como debe creerse manifiestan su fe de igual manera. Creer bien y enmudecer no es posible. Si usted cree correctamente, usted no puede estar callado. Si usted cree de la forma correcta en Dios y en lo que la palabra dice, usted no puede tener su boca cerrada. Usted tiene que estar declarando la palabra. Usted tiene que estar diciéndole a las circunstancias las cosas. Usted tiene que estar hablando lo que Dios a usted le ha dicho que hable. Amén. Mi fe no puede ser vacilante, debe ser firme, inquebrantable. Yo no puedo estar, y yo le decía a la iglesia ahora, no puedo estar como el chavo y sí lo hago y no hago nada. Todos nosotros sabemos lo que hay que hacer. Usted y yo sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué áreas de nuestra vida es donde nosotros tenemos que pararnos y empezar a declarar, empezar a hablar, empezar a ordenar, empezar a decirles? Usted y yo lo sabemos, pero nos hacemos, perdón por el francés, los tontos. Y nos sale muy bien. Una jefa hace unos años me decía, porque a mí me tocaba trabajar con gente, y ella me decía: hágase la más tonta. Usted preséntesele a ellos como la más tonta, me decía ella. Así me decía ella. Pero era una estrategia de ella. Para que entonces, que ellos creyeran que me estaban a mí vacilando, que me estaban jugando a la vuelta y más bien era yo. Así pasa con nosotros con el Señor. A veces nos hacemos los tontos. Y sabemos lo que hay que hacer. Y sabemos lo que tenemos que decir, pero no lo decimos. ¿Por qué? Porque o no creemos, o nos da temor, o vergüenza, o no sé qué es lo que opera. Pero no hablamos lo que hay que hablar. Hay cosas que hay que ordenar en nuestra vida. Hay cosas que hay que erradicar en nuestra vida. Y eso lo hacemos solo con la palabra. Por favor. Eso lo hacemos solo con la palabra. Cuando la palabra es sembrada, viene la revelación del Espíritu Santo. Cuando la palabra nosotros comemos de ella, el Espíritu Santo es el que trae esa luz para que nosotros podamos entender y accionar. Pero ¿qué sucede? Muchas veces dejamos pasar las cosas que debemos hacer. Y dice Proverbios 18:20: una persona se alimenta de sus palabras y se sacia con el producto de sus labios. Ya yo les había enseñado de este versículo hace 15 días que les hablé de Moisés, del problema de Moisés, que no le daba la gana hablar, que no le daba la gana decir las cosas que Dios lo mandaba a decir, pero sí hablaba mal y cosechaba de lo que hablaba. ¿Por qué? Porque él decía: el pueblo no me va a creer. Y cuando se paraba frente al pueblo, ¿qué pasaba? El pueblo no le creía. Entonces, Proverbios 18:20: una persona se alimenta de sus palabras. Escucha lo que hablas constantemente. Escúchate. Escúchate. ¿Qué hablas? Negatividad, problemas, enfermedad, muerte. ¿Qué hablas? Yo no puedo. Esto me cuesta mucho. Dios sabe lo que a mí me cuesta. Hay cosas que son decisión en nuestra vida y que Dios no va a actuar si nosotros no nos decidimos hacer. Dios fue muy claro, y me voy a agarrar aquí. Dios fue muy claro con Moisés cuando le dijo: háblale al pueblo, háblale. Dios está esperando que nosotros seamos los que hablemos, que nosotros seamos los que ordenemos, que nosotros estemos soltando la palabra profética. Usted no tiene que ser un profeta llamado por Dios, ungido, establecido y
reconocido para declarar la palabra. Usted tiene que nada más tener la revelación de Dios de que usted, si habla la palabra que usted habla, así será. Pero esperamos, y yo le decía ahora en la iglesia en la mañana, muchas veces nos vamos donde el profeta reconocido, esperamos a que venga un profeta internacional, y entonces vamos y le ponemos la cabeza a ese profeta para que nos diga qué hacer, para que nos diga cuál es la solución a nuestros problemas, para que ore por nosotros y seamos libres y seamos sanados. Y la palabra que Dios ha puesto en usted, la palabra que Dios ha puesto en mí, no sirve, no es la misma. No es la misma autoridad la que tiene un profeta internacional que la que tengo yo, que la que tiene usted en su casa. Dios a usted lo puso en autoridad en su casa. Su casa es su Edén, es el lugar donde usted debe de sojuzgar, de gobernar, es el lugar donde usted debe trabajar, labrar. Es ahí es donde usted tiene autoridad. Es ahí donde usted tiene que pararse firme y decir, bueno, se acabó este problema, se acabó esta circunstancia. Y en el nombre de Jesús tiene que obedecer. Que si no hay trabajo, usted lo llama. Que si no hay, no sé. ¿Por qué? Porque en nosotros está la esencia creadora de Dios. Y la palabra que Dios ha puesto, dice, son mis palabras. Son las palabras de Dios en nosotros. Entonces, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no declaramos? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué pedimos oración y le decimos al fulano, vaya a mi casa a orar? Le voy a decir algo. La persona que tiene autoridad en su casa para orar es usted. Es usted, porque usted es el dueño de esa casa, porque usted es el jefe en ese Edén, perdón. Usted es el que tiene que gobernar ese Edén. Entonces, ¿por qué dependemos de la oración de otros? ¿Por qué dependemos de...? No está mal. A veces hay que pedir oración, sí, está bien. Se ora, sí. Pero, usted tiene cosas que hacer. Usted tiene que levantarse en su casa y poner orden. Así como Dios lo estableció y lo hizo en Génesis 1. Lo primero que Dios hizo con la palabra fue traer orden. Eso es lo primero que Dios trae en nuestra vida, orden. Hay cosas desordenadas en nosotros. Hay cosas desordenadas en la iglesia. Hay que ordenarse. Hay que ordenar la casa. Hay que ordenar nuestra vida. Hay que ordenarnos. ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra. Al hablar sin responsabilidad, sin temor de Dios, sin revelación, sin sabiduría, creamos ataduras almáticas, una atmósfera jurídica que se va a encargar de ejecutar lo que nosotros hablamos. Las palabras afectan para bien o para mal. Sepa usted que a usted le rodea una atmósfera jurídica. Y ya el pastor nos enseñaba esto. Lo que nosotros hablamos, eso se va a ejecutar. No se queje. No se queje. Y recuerde siempre Proverbios 18:20. Comemos de lo que hemos hablado. Vivimos lo que hemos hablado. Tenga cuidado con lo que habla. Sepa que usted es una persona en autoridad. Sepa que lo que usted dice así será. Sépalo. Amada iglesia, sépalo. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que escucharnos. Tenemos que aprender a tener cuidado con lo que hablamos. Dele forma a sus sueños. Dele forma a sus anhelos. Dele forma a lo que usted quiere que Dios haga con la palabra. Con palabra, no con lo que usted quiere, no, con palabra. El Señor dice que nosotros somos bendición. El Señor dice que Él nos bendecirá con un montón de cosas. El Señor dice que en nuestra alacena no faltará alimento. El Señor, ¿qué más dice? Que nosotros somos sanos. Que en medio de nuestro pueblo no habrá pobre.
Que en medio de nuestro pueblo no habrá mujer estéril. Que en medio de nuestro... ¿Qué más dice el Señor en su palabra? Entonces, ¿qué más tengo yo que declarar? ¿Qué más tengo yo que declarar? ¿Qué más tengo yo que hablar? Yo tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice para mí, para mi casa. Yo le decía ahora a la iglesia, le contaba. Yo he estado trabajando un poco este tema en mi casa. Tengo años de estarlo trabajando, de enseñarle a mis hijos a hablar correctamente, de hablar las cosas como si ya fueran, como si ya estuvieran. Cuando Verónica no tenía trabajo y estaba un poquillo ansiosa, tranquila, ya viene, ya viene, ya viene. Y gracias a Dios, media pandemia yo he estado trabajando, más bien con más trabajo de la cuenta. Y yo le decía, no tenga temor, no va a pasar nada. Y no ha pasado nada. O sea, no pasó lo que a la mayoría le pasó. A mis hijos yo les enseño a hablar correctamente. A hablar correctamente. Yo le contaba ahora a la iglesia en la mañana. Julián a veces se vuelve en sus arranques románticos conmigo, se vuelve y me dice, mamá, ¿verdad que yo soy tu bendición? Sí, mi amor, eres mi bendición. ¿Por qué? Porque yo a él se lo digo todos los días, desde que se despierta hasta que se duerme. Mi amor, eres mi bendición. Eres mi regalo del cielo. Mi amor, eres un hombre que nació para cosas grandes. Eres un hombre que va a cumplir el propósito de Dios. Naciste para el éxito. ¿Qué más le digo yo a él? De todo le digo. ¿Por qué? Porque para eso nacieron mis hijos. Y él a mí me dice a veces, mami, quiero ir a tal país. Sí, mi amor, cuando pase la pandemia y nos den permiso montarnos en un avión, nos vamos a ir. ¿Cuándo? No sé. Y yo a él le digo, mi amor, a ti las naciones te están esperando. ¿Por qué? Porque yo estoy profetizando sobre él. Eso es lo que el Señor está esperando, que nosotros nos levantemos a profetizar. ¿Sobre qué? Sobre la circunstancia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra salud, sobre nuestra situación económica. Hay que profetizar. Ayer yo le decía, y perdón que tome el ejemplo, pero es lo que yo vivo. Yo ayer le decía a él, me vas a enseñar a hablar italiano. Porque ahora habla italiano. Él es un niño bilingüe. Él habla italiano. Y usted lo oye, mamma mía, mamma mía. Entonces yo lo vacilo y yo le digo, sí, mi amor. Entonces yo me vuelvo y le digo, piccolino. Entonces, y hablamos italiano. Y decimos pizza. Y decimos ¿qué más? Espagueti. Y decimos pepperoni. Y de todo hablamos en italiano. De hambre no nos morimos en Italia. Ya podemos ir a pedir comida. Pero hablamos italiano. Entonces yo le digo a él, mi amor, me vas a enseñar a hablar italiano. ¿Por qué? Porque yo quiero alimentar en él esos anhelos. En Yael lo mismo, en sus sueños, en sus anhelos. Si yo me pongo a decirle, ay no, eso no se puede. ¿Con qué plata? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es imposible. ¿Cómo usted va a ir a estudiar ahí? ¿Y cómo va a hacer usted ese sueño? Y no, le estoy matando los sueños a ella. Con mis palabras. Y soy una persona de autoridad sobre la vida de mis hijos. Yo tengo que ser muy sabia en mi casa para hablar. Yo no puedo truncarle los sueños. Yo no sé qué tiene Dios para ellos. En su vida profesional, en su vida. En la parte espiritual sí lo sé, pero en lo profesional yo no sé. Y yo no puedo truncarle a ellos los sueños y decirles, no, es que no. ¿Cómo? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos? Y ya usted pensó. Y tiene 12 años ya él. ¿Cómo le voy a poner yo en eso? Yo le digo sí. Yo le digo que sí. Y Dios se encargará. Dios se va a encargar de las cosas. Pero todo está aquí en nuestra declaración. Todo está aquí. Todo está aquí. Que las cosas tal vez no están como nosotros queremos, como nosotros, bajo nuestros estándares. No quiere decir que estén mal.
no quiere decir que estén mal. ¿Por qué? Porque Dios algo estará haciendo. Dios algo está formando en medio de ese no quiero que sea así, de ese quisiera que estuviera diferente. Dios algo está haciendo. ¿Qué es lo que me toca a mí mientras esa circunstancia cambia? Declarar, hablar, confesar, pararme en un lugar de autoridad que es el que Dios me da. Pero ese lugar de autoridad yo lo conozco solamente cuando sé y entiendo que soy hijo de Dios, que tengo derechos, que tengo herencia para mí, que tengo la potestad heredada de parte de Dios, que lo que yo digo es como que si Él lo dijera. Cuando yo entiendo eso, entonces me posiciono diferente porque tengo una identidad de hijo. Mientras yo me sienta alejado, mientras yo me sienta, no sé, tal vez como el vecino de Dios, alguien con el que sí, lo veo de vez en cuando, lo saludo, pero no tengo mucha relación, así es difícil. Yo tengo que aprender a ser hijo de Dios, a moverme como un hijo de Dios, a saber que en mi boca están sus palabras, a saber que Él me llamó a vida y no a muerte, a saber que si lo que yo declaro, tarde o temprano lo veré realizado, lo veré cumplido, lo veré materializado. Tarde o temprano, no importa el tiempo, iglesia, no importa el tiempo que se lleve. Cuando Dios tiene una palabra, cuando Dios tiene una promesa, cuando Dios ha dicho algo para ti, Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel, porque Él es fiel. ¿Qué me toca a mí? Declarar. ¿Para qué? Para creer. Tengo que aprender a creer. Yo le decía ahora en la iglesia en la mañana, empapele su casa, cambie el papel tapiz, coja versículos bíblicos y apúntelos y léalos. Y antes de discutir, lea Proverbios 18. Ay, Señor, voy a cosechar, voy a hablar, voy a comer de lo que va a decir mi bocota, mis palabrotas. Ahora mejor no hablo, mejor me quedo callada. Si no voy a hablar sabiduría, si no voy a hablar palabras que edifiquen, mejor no hablo, mejor me quedo callada. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que empezar a leer la palabra. Conforme yo la lea, voy a empezar a creer, y lo que yo creo es lo que yo voy a empezar a hablar. En donde está mi confianza, en donde está mi creencia, en donde está esa firmeza. Eso es lo que yo voy a hablar. Póngase atención a lo que usted habla en el día. Aprenda a ser consciente de lo que habla. Aprenda a ser consciente. Nosotros lo estamos practicando en casa. Y nosotros a veces le decimos a ellos, escúchese, escuche el tono, escuche lo que acaba de decir. Y estamos en eso, golpeando. ¿Por qué? Porque nuestras palabras causan efecto. Para bien o para mal, causan efecto. Entonces estamos practicando eso. Practíquelo usted en su casa. ¿Qué escucha usted hablar a los suyos? Hay personas, y voy a hacer un paréntesis aquí para terminar, hay personas que a veces cuesta mucho que cambien su diálogo, su forma de hablar, porque ya está muy arraigado en ellos. Pero usted contrarreste lo que está diciendo esa persona. Si habla enfermedad, si habla tragedia, si habla problemas, usted contrarréstelo con la palabra. Ay, es que estoy muy enferma. Sí, pero ya usted es sana. Ya usted fue sana. Ay, es que viene ese problema. Sí, pero Dios a usted le abrirá puertas. Dios a usted le dará oportunidades nuevas. Dios, y usted empieza a declarar la palabra. ¿Para qué? Para contrarrestar. Use el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo.
¿Por qué? Porque a veces terminamos conversaciones, y yo no sé si a usted le pasa, termina uno como cargado, como con dolor, como con la cabeza muy rara, como una sensación, porque se creó una atmósfera. Y esa atmósfera se quedó con usted. Y esa atmósfera a usted le va a ministrar. Entonces tenga cuidado con lo que escucha. Filtre muy bien lo que usted escucha. Porque a veces tanto escuchamos algo que terminamos hablando de eso. Entonces filtre muy bien lo que escucha. Hable la palabra. Hable lo que Dios a usted le ha dicho que debe de hablar. Háblelo sin temor. Este es tiempo de hablar de la venida de Cristo, de hablar de oportunidades de salvación, de hablar de una oportunidad de restauración, no solamente para las personas, sino para las ciudades, de hablar a las autoridades de gobierno para que vengan a salvación, número 1, y número 2, para que rectifiquen el camino que llevan. Porque esta nación es una nación bendita, es una nación bendecida, una nación que siempre ha sido establecida como plataforma de bendición a las naciones, donde por esta nación pasan y salen muchos que son esparcidos por las naciones de la tierra para bendecir. Esta nación por algo no se llama, por casualidad no se llama Costa Rica. Esta nación es una nación bendecida, es una nación rica, no solamente en cosas naturales y cosas materiales, no, es rica espiritualmente, es una tierra bendecida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hablar? Eso, porque denunciar lo que haya que denunciar, pero hablar lo que hay que hablar. Porque si nosotros no contrarrestamos en oración y con la palabra, esta nación se va de pique. Y usted y yo todavía no tenemos el dinero que tiene el presidente de Estados Unidos para irnos a vivir al país que queramos, ¿verdad? Si este país se va de pique. ¿Por qué? Él así lo dijo. Si no pasa lo que yo quiero que pase, me voy de Estados Unidos a vivir a otro país. Sí, él tiene la plata para ir a vivir donde quiera. Si quiere se va a ir a vivir a China. Tiene la plata. Usted y yo todavía no podemos hacer eso. Tenemos que vivir acá hasta que el Señor quiera y cumplir el plan y el propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos. Y si fuimos establecidos en este país, fuimos establecidos con autoridad, con jurisdicción, para que usted y yo hablemos a las circunstancias en este país y las circunstancias tengan que obedecer. Donde usted vive, en su barrio, hable, párese en la puerta de su casa y háblele al barrio, tire palabra. ¿Qué son las palabras? Son como flechas, llevan una velocidad, llevan un destino. Que esas palabras caigan donde tengan que caer en su barrio y empiece a haber movimiento ahí, empiece a haber limpieza, empiece a haber sanidad, empiece a haber libertad en ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo uno que creyó, hubo un justo que se paró en medio de ese barrio, en medio de esa calle, en medio de esa ciudad. ¿A qué? A declarar, a hablar correctamente la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Y yo espero que esta palabra haya sido de edificación, que esta palabra haya sido de bendición para usted, que lo ubique, que le recuerde quién es usted, que usted pueda pararse hoy en su casa y hablar en medio de su casa y ordenar, que usted pueda pararse hoy en medio de su casa y hablar a su negocio, a su empresa, que empiece a crecer, que empiece a multiplicarse, que empiece a expandirse, que donde la gente no cree, usted sí cree, que si no hay trabajo, viene trabajo, que
que si no hay alimento, viene el alimento. Pero empiece a hablar correctamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en esta mañana tu iglesia. Padre Santo, declaro, Señor, que ellos se levantan, Padre, como decía el pastor ahora, como la asamblea que somos, a legislar, a sojuzgar, que nos levantamos, Señor, con autoridad revelada, Señor, en nuestra palabra y nuestra declaración, que nos paramos, Señor, ante la circunstancia para ordenarle, para atar y para delimitar la operación, Padre, y que esa circunstancia, llámese como se llame, obedece. Padre, en el nombre de Jesús, trae palabra fresca, palabra revelada al corazón, al espíritu y a la boca, Señor, de cada uno, Señor, de nuestros hijos en esta casa. Padre, que ellos puedan pararse, Señor, con autoridad y empezar a ver que sus palabras tienen efecto, que sus palabras, Señor, no caen, Señor, a tierra sin antes cumplir el propósito, Señor. Padre, que por medio de sus bocas, Señor, se manifiesten milagros, se manifiesten, Señor, prodigios. Que por medio de sus bocas, Señor, haya personas que vengan a sanidad, que vengan a libertad. Padre, que haya palabra de salvación en las bocas, Señor, de la iglesia, sembradores, Señor. En el nombre de Jesús, renueva nuestra mente. Renueva, Señor, la palabra que hay en nosotros. Si hay palabra de desánimo, palabra de muerte, palabra, Señor, de escasez, de ruina, venga la palabra de vida, Señor, ahora. Palabra que edifique, palabra que restaure, palabra que sane, palabra que liberte, palabra, Señor, ahora mismo. Padre Santo, que podamos crecer en fe, que podamos usar las armas que tú nos has dado, Señor, eficazmente, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.